Bueno, familia, muy buenos días a todos. Y bueno, aquí estamos un día más, ¿no? Dándole las gracias a Papá Dios, ¿no? Y bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Continuamos en Josué, capítulo 16, que nos habla del, del territorio los territorios de Efraín y de Manasés. Y dice así. Dice, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente, y fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoá. De Janoá desciende a Atarot y a Naarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Bueno, aquí vemos en este capítulo, ¿no? Vemos que Efraín y Manasés, ¿no? Pues reciben su territorio, ¿no? Y, y vemos que, bueno, vemos que ellos reciben su heredad, sus heredades, ¿no? Que corresponden a ellos, a estas tribus de Efraín y de Manasés, ¿no? Que son los hijos de José, ¿no? José, como todos sabemos, fue uno de los hijos más jóvenes de Jacob, y hijo de Jacob, que fue hijo de Raquel, ¿no? De su amada Raquel. Y, y bueno, José fue uno de los hijos más amados, ¿no? De Jacob, cuando Jacob lo tuvo en su vejez. Eso lo veíamos por Génesis, ¿no? Y, y bueno, entonces vemos que estas tribus, pues, de Efraín y Manasés, ¿no? Se le dan sus heredades, ¿no? Y bueno, ellos, pues junto también dice que junto a Judá, vemos que ellos, cuando vemos cuáles son sus territorios, vemos que ocupan buenos puestos, ¿no? Dicen que ocupan esos puestos de honor, ¿no? Y, y vemos que José, pues bueno, José que era el hijo
más joven de Jacob, era el hijo querido de Jacob. Y dice que Jacob pues, fue el hijo mayor, ¿no? De que dio a luz su mujer preferida Raquel, como acabo de decir, ¿no? Y vemos que, bueno, José, vemos que la descendencia, ¿no? De José quedó muy bien, ¿no? Fueron bien favorecidos, ¿no? En el reparto, ¿no? En el reparto de estas tierras, ¿no? Y ellos vemos que su heredad, pues, queda como en el corazón, ¿no? De la tierra de Canaán. Y bueno, vemos en estos versículos, ¿no? A partir del 5, a partir del versículo 5, ¿no? Dice que bueno, bueno, sabemos que aunque Manasés, ¿no? Fue el primogénito de fue el primogénito, pero vemos que Jacob bendijo a Efraín, ¿no? Que era el menor, ¿no? Bendijo a Efraín. Y, y bueno, bueno, esto nos da a nosotros una lección, ¿no? Y podemos ver entender que es como si nuestro primer nacimiento, como si Dios rechazara nuestro primer nacimiento y nos da uno nuevo, ¿no? Dice la Biblia en Juan, en Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, versículo 3, dice que, vamos a buscar Juan capítulo 3, en Juan 3:3 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Aquí vemos que la conversación, ¿no? Que tenía Señor Jesús con Nicodemo, ¿no? Y vemos como tenemos que volver a nacer de nuevo, ¿no? Dice que la lección es que Dios rechaza nuestro primer nacimiento y nos da uno nuevo. Y nos da uno nuevo. Y eso, hay otros muchos ejemplos, ¿no? En la Biblia, ¿no? Como son Caín y Abel, Ismael y Isaac, ¿no? Y Esaú y Jacob, ¿no? Y nos enseña que bueno, aquí nos enseña de que nosotros nos da la oportunidad de rehusar al viejo hombre, ¿no? Y vemos que esta, pues bueno, puede ser la razón por la cual Efraín recibió primero su heredad, ¿no? Era el segundo, ¿no? Pero vemos como, aquí hemos visto, ¿no? Aquí en estos primeros capítulos, ¿no? Que tratan de las fronteras, ¿no? Vemos de las fronteras de Efraín, ¿no? Por la que quedaban separadas de la tribu de Benjamín y de Dan. Las tribus separadas por las tribus de Benjamín y de Dan por el sur, ¿no? Y la de Manasés por el norte. Y, y dice que de este a oeste llegaba del Jordán al mar Mediterráneo, ¿no? Y también nos habla aquí de que también había algunas ciudades, ¿no? Nos hablan de que había algunas ciudades, que se apartaron, ¿no? Se apartaron. Bueno, que fueron, digamos, reservadas, ¿no? Para los hijos de Efraín. Dice, pero que aunque dice la Biblia que no caían dentro de sus fronteras, ¿no? Pero quedaron reservadas para los hijos de ellos, aunque no quedaban dentro de sus fronteras. Pero vemos algo aquí vemos algo curioso que nos enseña aquí en el versículo 10. En el versículo 10 dice que vemos que en este último versículo, ¿no? Pues vemos que eh, los de la tribu de Efraín, ¿no? Los efranitas, dicen que en el versículo 10 que no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario.
Aquí vemos que los efranitas pues no expulsaron a los cananeos que habitaban en Gezer, sino que los hicieron tributarios. Y claro, los hicieron tributarios. Y aquí vemos que esto demuestra que, que obraron mal, ¿no? Obraron mal, ¿no? Eh, Vemos que comete un fallo Efraín, ¿no? Efraín comete el fallo de no echar a, a los, a los cananitas, ¿no? Ellos no echaron de ahí a estas personas, ¿no? Y vemos un acto de desobediencia, ¿no? Y un acto de desobediencia, y esto es lo que luego permite que, pues bueno, que el pueblo se corrompiera, ¿no? Fue un error, ¿no? Por parte de Efraín al dejar vivir al cananeo, ¿no? Y bueno, porque esa no era la orden, ¿no? La orden era, digamos, destruirlos, ¿no? Y claro, entonces pues no expulsaron, no echaron a estas personas y, y bueno, porque a lo mejor a sus ojos pues les serían útiles, ¿no? Y bueno, vemos que en este versículo pues nos enseña que, bueno, se mezclan con estas personas, ¿no? Y debemos de tener mucho cuidado porque hay cosas que como a ellos, ¿no? A nosotros también a primer parecer no, pues nos parecen buenas, pero al final nos cuestan luego más, ¿no? Parece que a primera vista son buenas, pero no es así, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado, ¿no? De, no, este versículo nos enseña de que nos advierte, ¿no? De que a nosotros, de tener cuidado, ¿no? De unirnos de unirnos con el mundo, ¿no? Porque ellos eran, ellos, ellos eran, ellos eran, eh, digamos, ellos eran el enemigo, ¿no? Y esto nos enseña bueno, que convivir con el enemigo es un pecado, ¿no? Ellos eran, ellos, bueno, eran paganos, ¿no? Tenían sus dioses y bueno, y esto nos enseña que es un terrible, ¿no? Es un terrible riesgo vivir, bueno, convivir con el pecado, ¿no? Y, y vemos como estas personas, ¿no? Eh, en vez de echarlos, pues bueno, ellos hicieron mal, Efraín hicieron mal, se dejaron llevar por la codicia, se aprovecharían de estos cananeos, pero el tener que tratar con ellos como dice ahí, por razón de los tributos, pues se ponía en peligro, ¿no? Porque cuando nosotros, eh, si estamos con Dios, pero tenemos trato con el enemigo, con el mundo, pues igual que ellos, ¿no? Podemos quedar infectados, ¿no? Porque ellos, igual que nosotros, igual que esta tribu, ¿no? Al tener contacto con el enemigo, al tener contacto con el enemigo, quedamos infectados, ¿no? De su idolatría, ¿no? Y esto nos enseña, ¿no? Que no podemos vivir, no podemos convivir con el enemigo, con el pecado. Y el problema es que nos vamos acostumbrando y eso se vuelve algo natural en nuestras vidas, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy radicales con respecto a eso, ¿no? Apartarnos la Biblia nos enseña que nos apartemos del mal, ¿no? Nos tenemos que apartar del mal. Entonces, este versículo eh, nos hace una seria advertencia, ¿no? A nosotros, para no unirnos con el mundo, de no caer en ese error, ¿no? De no caer en ese error. Dice la,
la Biblia, la palabra de Dios, en 2 Corintios 6, dice que, vamos a buscarlo, 2 Corintios 6, en el capítulo 6, versículo 14, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y entonces vemos como aquí en 2 Corintios también nos advierte, ¿no? De que a nosotros nos advierte del problema, ¿no? De unirnos con el mundo, ¿no? Y claro, y vemos que esta tribu, pues nada, ellos no echaron, ellos desobedecieron, ¿no? Ellos desobedecieron y, y bueno, y luego pues vienen las consecuencias, ¿no? Luego vienen las consecuencias de desobedecer, el error que cometió Efraín, ¿no? De unirse con estas personas, ¿no? De unirse al mundo, digamos, y esto trae luego tragedias para nuestras vidas, ¿no? Eh, Trae de que por esa desobediencia, ¿no? Luego nos corrompemos nosotros también, ¿no? Y es un error, ¿no? Dejar vivir al enemigo con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ser radicales, como he dicho, ¿no? Y seguir caminando con Dios y, ir cumpliendo su voluntad. Bueno, vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor, ¿no? Porque nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, ¿no? Para darnos una nueva vida y alejarnos, ¿no? De este mundo, de este mundo. Y bueno, vamos a darles las gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú nos enseñas, amado Dios, que tenemos que ser unos hijos obedientes, Señor. Que no tenemos que mirar lo que a nosotros nos parece bien, amado Dios. Tenemos que obedecerte, papá de los cielos. No podemos vivir, Señor, contigo y tener un pie contigo y otro en el mundo, papá. Gracias, Señor, por enseñarnos que tenemos que alejarnos del enemigo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por abrir tus brazos y acogernos, papá. Gracias, Señor, porque tú quieres apartarnos del mal. Tú quieres apartarnos del peligro, Señor. Tú quieres apartarnos de todas estas cosas del mundo que solamente quieren destruirnos, papá. Gracias, Señor. No permitas, hermoso Rey, que así como Efraín, que no echaron a estas personas y convivieron con ellos, Señor. No permitas, Señor, que las cosas de este mundo ante los ojos que nos parecen buenas nos dejen dominar, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Papá de los cielos, por la vida de cada uno, de cada integrante, Señor, de esta iglesia tuya, Papá. Que tú los cuides y los protejas, Señor. Que nuestra mirada y nuestro corazón siempre esté mirándote a ti, papá. Que nosotros solamente podamos hacer tu voluntad cada día, Señor. Dile gracias, Señor, porque tú me has dado una nueva vida, Señor. Tú me has hecho nacer de nuevo, papá. Cuando te conocimos a ti, tú nos has dado una nueva vida, Señor, una nueva identidad, Señor. Gracias, Señor, porque ya nuestro viejo hombre pasó. Somos nuevas criaturas, Señor. Y te damos gracias, hermoso Rey. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque nos estás llevando de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, papá. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Rey, por haber entregado la vida de tu amado Hijo, Señor. Gracias, hermoso Rey, por cómo eres. No nos dejes, Señor, no nos dejes que caigamos en ese error, Señor. No permitas que el enemigo venga, Señor, a seducirnos con sus cosas, papá. No permitas, Señor, porque solamente quiere venir a destruirnos, papá de los cielos.
Gracias, hermoso Rey. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, papá. Amén y amén. Bueno, querida familia, Dios me los bendiga y bueno, que pasen un, un feliz lunes y bueno, y a seguir cuidándose. Dios me los bendiga.